Soy Jesús Calvo, soy el fundador y administrador de Husmer SL, que somos los partners en Barcelona de Aimo Pitim. Es una empresa, la nuestra, de hace 28 años. Empezó en 1990 la andadura con maquinaria de limpieza. Ya llevamos en ese momento la maquinaria Flor y en estos momentos llevamos varias marcas, entre ellas Aimo por su innovación y realmente porque gusta muchísimo, es una máquina que funciona perfectamente. El contacto con iTeam empezamos en Ámsterdam, no en esta última ocasión que ha sido en mayo de 2018, sino que empezamos en mayo de 2016. Nos presentamos allí porque gustaba mucho esta innovación, la vimos muy importante para nuestros clientes. Nosotros hemos visto un cambio en nuestros clientes porque en la mayoría de ellos trabajan en el ente público y lo que desean desde ellos es algo que innove realmente, no mantenerse en el pasado. Y bueno, iTeam en general nos da muchas posibilidades y a nuestros clientes también. Nosotros trabajamos toda Cataluña, aunque realmente donde funcionamos es en Barcelona, y después tenemos el sureste de Andalucía, trabajamos en 4 provincias, Granada, Jaén, Almería y Córdoba, y tocamos el tema de Castilla-La Mancha y tocamos también el tema de Zaragoza, pero ahí no llevamos Aimo, simplemente estamos allí inmersos con delegaciones propias. Como podréis apreciar, nosotros hemos cambiado a una nave más grande, la verdad es que estamos creciendo muchísimo en los últimos años, de ahí que en este momento ya tengamos 3.000 metros cuadrados, no os podemos enseñar la exposición que en este momento se está haciendo, es una exposición de 400 metros cuadrados donde, como es natural, tendremos todas las innovaciones y sobre todo lo que tendremos allí será Aimo Pi-Ranch, que esperamos también la participación de la marca en este sentido, pero que sabemos que la tendremos desde el principio. Es una filosofía muy holandesa donde se ve que han trabajado muchísimo precisamente en la innovación, donde es personal muy serio, grandes profesionales y donde nos encontramos realmente respaldados por la marca.